Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo del 23 al 30. Dice la palabra del Señor: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, y colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama del hisopo, y se la acercaron a la boca. Versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Me gustaría que pudieras decirle al que tienes a tu lado: la deuda fue pagada. O al que tienes delante o detrás: la deuda fue pagada. ¿Te imaginas a alguien un día tocando a tu puerta, y cuando toque tu puerta te pregunte cuántas deudas tienes, cuántas deudas, cuánto debes al banco? Y esa persona, algunos se ríen, y esa persona te diga: bueno, todas tus deudas han sido pagadas. Aleluya, ¿Cuántos estuviéramos, si eso sucediera, cuántos estuviéramos haciendo por una semana fiesta? Y por 2 y más. Bueno, quiero decirte que cuando Jesús expresa la palabra o la frase consumado es, en el idioma original la palabra se pronuncia tetelestai, que significa la deuda ha sido pagada. Alguien dijo que esta es la palabra más grande que el hombre más grande haya pronunciado en el día más grande. Tetelestai. La deuda ha sido pagada. El gran predicador Charles Spurgeon decía: la palabra tetelestai o consumado es un océano de significado en una gota de lenguaje. Esa sola palabra necesitaría todas las otras palabras que hayan sido pronunciadas o que se pudieran pronunciar para explicarla. Es inconmensurable, es alto, no lo puedo alcanzar, es profundo, no lo puedo entender. Y hoy voy a tratar de explicar, voy a esforzarme por tratar de explicar esta palabra, esta frase, consumado es, que en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento griego es tetelestai. Así que le he pedido al Señor que me ayude para que pueda esta predicación, esta enseñanza, pueda llegar de la manera más clara, más precisa, más sencilla, para que todos la podamos entender. Cuando una persona iba al banco a pagar una deuda, el banquero estampaba en el documento la palabra tetelestai, que representaba que esa deuda había sido pagada. Cuando una persona cumplía su condena en prisión, se colocaba en la celda la palabra tetelestai, que significaba que esa persona había cumplido su condena y ahora estaba libre.
Cuando los fieles creyentes antes de Jesús llevaban al sacerdote un cordero para ofrecer sacrificio y obtener perdón por sus pecados, cuando el sacerdote tomaba el cordero en la mano y lo alzaba y examinaba por todas partes para verificar que el cordero estaba sano y en perfectas condiciones, cuando él entendía que era perfecto para el sacrificio, él decía, tetelestai, es perfecto, no tiene mancha, es perfecto. Este cordero ha pagado la deuda por tus pecados. Cuando Cristo exclamó la palabra tetelestai, le estaba diciendo al Padre, he completado con éxito el plan que tenías para mí. La deuda ha sido pagada. La sangre de Jesús fue el gran pago requerido para que fuésemos liberados de la esclavitud, del pecado y de sus consecuencias. Por eso es tan hermoso el texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Ahora, más interesante aún, la palabra tetelestai en el idioma original está en el tiempo verbal indicativo perfecto y voz pasiva. Esto tiene un significado, por eso es importante que podamos ir al original, porque esta sola palabra trae mucha información. Cuando la leemos, tal vez cuando la leemos en español y leemos que dice consumado es, no logramos comprender todo el significado que tiene esta palabra. Ahora, esta palabra tetelestai en el idioma original, repito, está en el tiempo verbal indicativo perfecto y voz pasiva. ¿Qué significa esto? Significa que el sacrificio de Cristo en la cruz se completó perfectamente. Fue perfecto el sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero sin mancha, sin pecado, que fue a la cruz de Calvario para tomar el lugar del pecador. Por eso el sacrificio, cuando él dice tetelestai, la deuda ha sido pagada por el Cordero perfecto. Pero también esta palabra tiene otro significado, como les decía. Esto que hizo Jesús tiene una connotación desde ese momento hasta siempre. Pero aún más, les decía que esta palabra tetelestai también tiene, cuando está escrita, está en voz pasiva. Eso significa que el verbo, eso es cuando el verbo hace todo la acción sobre el sujeto sin éste hacer absolutamente nada. Cristo pagó la deuda porque para nosotros los seres humanos es imposible poder pagar por nuestros pecados. Cristo tomó el lugar que merecía el pecador. Su vida sin pecado fue intercambiada por el más vil pecador. ¿Por qué el Padre tuvo que enviar a su Hijo en rescate por el hombre pecador? Es una pregunta básica que todos necesitamos hacer para poder comprender la magnitud o tratar de comprender la magnitud del hecho de salvación. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros, los hombres, nos es imposible salvarnos por nosotros mismos. Adán, como representante de la raza humana, pecó y por consiguiente violó la ley de Dios. Desde ese momento el hombre adquirió una deuda moral con Dios y ninguno de los descendientes de Adán había podido cumplir con la ley de Dios hasta que Cristo vino a cumplir con todas las demandas de la ley. La ley de Dios que Adán no logró cumplir y que ninguno de sus descendientes tampoco pudo lograrlo, Jesús la cumplió de principio a fin. Por eso Pablo, escribiendo
a los romanos en su carta en el capítulo 5, versículo del 8 al 9, dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. No hay nada que el hombre pueda hacer para intentar impresionar o agradar a Dios. Nada tú y yo podemos hacer para impresionar a Dios. Y mucho menos para intentar agradarlo. El pecado nos inhabilita para poder cumplir con el estándar moral de Dios. Por esta razón, necesitamos un Salvador, y este Salvador es Cristo Jesús. El gran problema es que algunos piensan que no son realmente pecadores, ya que no son tan malos como otros individuos. Y creo que por esta razón el Señor me guió a predicar este mensaje. Alrededor del martes puede ser, yo estaba orando, pidiéndole a Dios que me diera un mensaje para la iglesia. Y el Señor, clarito, de una manera clara, me dijo: habla sobre este tema. La deuda ha sido pagada. La deuda ha sido pagada. Así que yo fui a buscar en mi Biblia un texto que hablara sobre este tema. Y por supuesto me encontré con cuando Jesús, antes de expirar, dice: consumado es. Y el significado que les acabo de compartir, el significado de tetelestai. La deuda ha sido pagada. Y luego el Señor me mostró por qué debía predicar este mensaje. Y una de las razones más importantes por la que yo estoy predicando este mensaje es porque no todos los que estamos visitando esta congregación somos cristianos. Y puede ser que alguno diga: yo no soy cristiano. Pero ese que cree que no es cristiano está mucho mejor que aquel que piensa que lo es sin serlo. Por eso es tan importante este mensaje. Hay una herejía desde hace muchos años que de alguna manera un hombre llamado Pelagio, él enseñó: no somos básicamente malos, somos básicamente buenos. Y esta herejía, que lleva cientos de años siendo enseñada, ha penetrado de una manera muy sutil y ha socavado la enseñanza bíblica en las iglesias. Entonces, cuando nos congregamos como iglesia, la enseñanza, la alabanza, todo lo que hacemos debe ser la predicación o la enseñanza absoluta de la palabra del Señor. Es decir, necesitamos cantar la palabra de Dios. Necesitamos enseñar, por supuesto, la palabra del Señor. Necesitamos exaltar a Cristo en todo lo que hacemos, porque cuando no lo hacemos, entonces nosotros vamos a tomar el lugar que le pertenece al Señor. Y cuando esto suceda, ya no vamos a estar predicando el Evangelio de Jesucristo, sino que vamos a estar predicando un Evangelio que nos va a gustar, que nos va a sonar bueno, pero que no nos va a estar confrontando con el gran Dios y con nuestra responsabilidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces usted puede escuchar una enseñanza que puede parecer, usted tiene que, es bíblica, me gusta lo que dice, porque normalmente la palabra de Dios no nos va a gustar. Algunos creen que el infierno no es real, de hecho no se predica casi sobre el infierno.
o que sus buenas obras sobrepasan sus malas acciones. Y esto les será tomado en cuenta a su favor el día que se presenten ante Dios. Hay algunos que dicen, bueno, es que yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, así que un día cuando Dios me vea me va a decir, bueno, es que es verdad, tú no eres tan malo, bueno, puedes entrar al cielo. No funciona así, porque la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Es decir, todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Y si Cristo no es tu Salvador, estás en problema. Porque puede ser que tú digas, bueno, es que como yo me porto bien en mi casa, tal vez Dios tome esto en cuenta. La realidad del asunto es que sin Cristo todos los hombres están perdidos y sin remedio. La ira de Dios está sobre ellos. Están condenados a morir en sus pecados. Están separados de Dios por causa del pecado. El hombre carece de la habilidad y la capacidad para salvarse a sí mismo. El pecado del hombre es la razón por la cual el hombre pierde la justicia, la rectitud y la pureza moral que le impide tener una posición correcta delante del Señor. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Más vale que esta tarde, si tú no eres cristiano, salgas de aquí con una experiencia con el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él. Una persona que no tiene a Cristo es una persona que está muerta. Y solamente este pasaje lo enseña. Solamente Cristo puede darle vida a un muerto. Habiéndonos perdonados todos los delitos. Porque un hombre sin Cristo es alguien que está cometiendo delitos todo el tiempo. Cuando alguien no tiene a Cristo, ¿sabe cómo anda? Sigiliado. No sé si esa palabra todo el mundo la entiende. Tú andas mirando para todos los lugares. Yo voy a decir algo ahora que no es muy gracioso, pero para ver si se identifican. ¿Usted sabe cómo yo ando ahora manejando? ¿Cómo ando? Sigiliado. Si hay que ir a 30, yo voy a 25. Si hay que ir a 45, yo voy a 40. Si dice 65, yo voy a 55. No porque soy bueno, porque yo quisiera ir al doble. Sino porque tú estás mirando. ¿Qué estás mirando? Tú tienes que evitar que te pare la policía. Ice y no es el hielo. Cuando alguien no tiene a Cristo, anda a sí mismo, mirando para todos lados. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad. Pero el que tiene a Cristo, no le interesa ni ICE, ni migración. Anda confiado con el Señor. Habiendo cancelado el documento, voy a leer otra vez. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda, recuerda, tetelestai, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público,
triunfando sobre ellos por medio de Él. Yo no sé cómo se dice, pero cuando un equipo, aquí que le gusta a la gente del fútbol, le gana a otro por goleada, ¿cómo se le diría? En mi país se diría, barrieron el piso. No voy a mencionar un equipo aquí porque no quiero buscar un problema. Barrieron el piso con, ¿cómo se diría en Venezuela? Parecido, ¿verdad? ¿Qué está diciendo este pasaje? Cristo barrió el piso con el diablo y sus demonios. Cristo, cuando fue a la cruz de Calvario, venció al diablo y los exhibió, los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Calvario. Y por eso somos más que vencedores. Óyeme, cuando el diablo te diga algo, dice, ¿qué tú me estás diciendo, muchachos? Si contigo barrieron el piso hace más de 2000 años. Te exhibieron públicamente. Algunos dicen, yo no encontré la historia, pero yo decía que cuando un general romano ganaba y llegaba a Roma, dice que ese general romano, por supuesto, cuando entraba había un desfile y la gente aplaudía por lo que habían hecho, pero ellos entraban triunfantes, pero detrás ellos traían a sus esclavos, a los que habían sido esclavizados, a los que ellos habían tomado en la guerra. Así que esa gente entraba humillada. La gente victoriaba, aclamaba al general que había ganado, pero los esclavos venían atrás humillados, encadenados. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario con el diablo y sus demonios. Los exhibió públicamente. No hay autoridad demoníaca contra la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer jamás. No han podido contra la iglesia. Porque la iglesia la compró Jesús por medio de su sangre en la cruz de Calvario. Si no eres cristiano, necesito decirte que la deuda más importante que necesita ser pagada no es la de los viles, sino es la que tienes tú con Dios. Esa es la deuda más importante que tú necesitas dejar, que ya fue pagada por Cristo, pero que necesitas recibir esa cancelación de deuda a través del arrepentimiento, a través de reconocer que necesitas del Señor, que necesitas un Salvador, a través de tu poder humillarte delante de Dios, arrepentirte y decir, soy un pecador. Entiendo que soy un pecador, entiendo que voy al infierno, entiendo que necesito ser perdonado para que la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario pueda liberarme, pueda salvarme, y yo pueda recibir al Espíritu Santo y pueda pasar de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. La buena noticia es que no tienes que pagar, no puedes hacer nada, porque ya Cristo lo hizo. Pero ¿sabes? Nosotros los seres humanos somos muy complicados, porque nosotros a veces sí lo entendemos, pero a veces actuamos y de todas maneras queremos hacer algo para impresionar a Dios. No funciona, mi hermano, no funciona. No puedes hacer nada que impresione a Dios. No puedes ganarte el favor del Señor con ninguna obra humana, por muy buena que sea. Tú puedes ayudar a quien tú quieras, amén, hazlo para la gloria del Señor, pero no vas a poder hacer nada, ninguna obra que compre tu salvación, porque la obra perfecta la hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y cuando Cristo terminó, entendió que había terminado su obra, y antes de expirar dijo, tetelestai, la deuda fue pagada. Y bueno, yo hace unos minutos atrás pregunté cómo tú responderías si alguien llega a tu casa y te toca la puerta y diga, ¿cuánto tienes de deuda? Tu deuda ha sido, yo voy a cubrir todos esos gastos, tu deuda ha sido pagada. Algunos dijeron aquí que podían estar hasta 2 semanas haciendo fiesta, ¿verdad? Bueno,
Por eso el cristiano, hay gente que no lo comprende y dicen que estamos locos. Estamos siempre de fiesta porque comprendemos que la deuda eterna que teníamos con Dios fue pagada en la cruz de Calvario. Y ahora, cuando partamos de este mundo, vamos a encontrarnos con nuestro Salvador. Pero si no partimos de este mundo, es porque en algún momento vamos a ser recibidos, vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes. Entonces, cuando tú estés triste, acuérdate de esto: tu deuda fue pagada. Cuando el diablo quiera ponerte tropiezos, quiera traer a tu mente pensamientos que no, ¿cómo le vas a decir? Diablo, si contigo han barrieron el piso y lo siguen barriendo. Te ganaron por goleada. Vamos a orar. Mi pregunta es en esta tarde: ¿hay alguien de los que estamos aquí que nunca ha recibido a Jesús? Y puede ser que te hayas pasado tiempo, mucho tiempo, inclusive viniendo a la iglesia, meses, años. ¿Hay alguien de los que estamos aquí que todavía no haya recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Hay alguien de los que estamos aquí que necesita que Cristo sea su Salvador? Esta es la decisión más importante que un ser humano puede tomar en su vida. La decisión de poder decirle que sí a Jesús. La decisión de poder decirle: Señor, he comprendido que he estado queriendo hacer las cosas a mi manera. Me he querido acercar y me acerco a ti a mi manera. He tratado de salvarme de muchas formas diferentes. He tratado de estar en paz contigo, pero no he podido. Por supuesto, necesitas a un Salvador. Necesitas a Cristo. Necesitas a Jesús. Necesitas que Jesús sea el centro. Necesitas que tu salvación no dependa de tus buenas obras ni de tus buenos actos, sino que tu salvación dependa únicamente del Salvador, Jesús. ¿Hay alguien de los que estamos en esta tarde aquí que cree en Dios, pero creer en Dios no es suficiente? Que de alguna manera puede decir que ama a Dios, pero ese amor no es un amor puro, porque el pecado no permite que nosotros podamos darle algo puro al Señor, a no ser que sea a través de Jesús. ¿Hay alguien de los que estamos aquí en esta tarde que necesite reconciliarse con Dios, que necesite decir: Señor, gracias, mi deuda fue pagada, lo comprendo, la deuda que de una manera es imposible poder pagar con mis buenas obras, la deuda fue pagada por Jesús en la cruz de Calvario? Fue pagada por el Redentor, fue pagada por alguien que no cometió pecado, fue pagada por el propio Hijo de Dios. De tal manera amó Dios, te amó Dios, de tal manera que dio a su único Hijo, para que toda persona que crea y mire a Jesús pueda recibir la salvación. No te engañes. Este mundo no trae felicidad, este mundo no trae nada bueno. No te engañes por estar viviendo en esta gran nación, porque esta gran nación está llena de muchos problemas, que también necesita de Jesús, poner a Jesús en el lugar que lleva, en el trono. Necesitas entregarle tu vida hoy a Cristo. Este es el momento. Yo no te puedo asegurar si vas a tener otra oportunidad. No puedo asegurarte qué va a pasar en tu vida esta semana. No puedo asegurarte qué va a acontecer contigo, porque la vida es muy frágil y no sabemos el momento en el que ya no vamos a estar. Por eso, las puertas de la invitación hacia el Señor, las puertas están abiertas ahora. Hoy es el momento.
no resistas o no luches más. Ven a Jesús, ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados, ven al Señor, entrégale tu vida al Señor, suelta todo aquello que te está causando peso. Ahora recuerdo la historia de una mujer que fue a las 12 del día a buscar agua en el pozo de Jacob. Esa mujer nunca pensó que se iba a encontrar con Jesús. Y Jesús comenzó una conversación con ella y comenzó a hablarle. Y ella, cuando fue al pozo, llevaba 2 cántaros para llenarlos de agua. Y Jesús le dice: si tú conocieras quién es el que te está pidiendo agua para beber, tú me pedirías a mí. Le dice Jesús a ella: me pedirías a mí. Y te voy a explicar rápido por qué. Jesús menciona el agua viva. Resulta que el pozo de Jacob era un pozo que se llenaba de agua cuando llovía. Así que el agua de este pozo era un agua muerta, donde no circulaba, donde no había corriente. Y Jesús le está diciendo a ella: mira, esta agua representa el pecado en tu vida. El pecado que te impide poder conocerme. Y ella no entendía que Jesús le estaba hablando de él, hasta que después reacciona y comprende que quien estaba delante de ella era el propio Jesús. ¿Sabe qué hizo ella, no? Ella salió corriendo al pueblo a decirles a todos que se había encontrado con Jesús. Así que a partir de ese día ella dejó de beber esa agua contaminada para empezar a beber del agua de Jesús. Pero más, ella dejó los cántaros, se olvidó por lo que había ido. Y hay veces que tenemos que hacer eso, dejar todo aquello que te impide encontrarte con el Señor. Nada tiene más valor que Jesús. Nada tiene en este mundo más valor que el Señor. Nada en este mundo vale más que la preciosa sangre de Cristo. Nada más. No hay oro, no hay plata, no hay billete que pueda pueda comprarle a alguien la salvación. Solo la sangre de Jesús. No sé si quieres así como esa mujer que dejó los cántaros y se fue al pueblo a decirle: me he encontrado con Jesús. Necesita dejarlo todo por el Señor. Todo es todo. Algunos quieren ir a Jesús con sus problemas. No. Algunos quieren ir a Jesús con sus cargas. Sí. Pero suéltasela al Señor. Dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, únicamente yo, dice Jesús, los haré descansar. ¿Hay alguien en esta tarde que necesita entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien en esta tarde que necesita ir a Jesús y decirle: Señor, perdóname, quiero entregarte mi vida? He comprendido que la deuda que tengo con el Padre, tú la pagaste. Si hay alguien en esta tarde que quiere entregarle su vida a Cristo, me gustaría que levantaras tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere entregarle su vida a Jesús? Que quiere decirle: Señor, aquí estoy. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Cristo en esta tarde? ¿Alguien más quiere decirle: Señor, te entrego mi vida?
He comprendido que me es imposible poder pagar la deuda que tengo contigo. Por eso enviaste a Jesús para que la pagaras por mí. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Cristo en esta tarde? Hoy es tarde de salvación. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirle, Señor, aquí estoy? No sé orar, no leo la Biblia, no entiendo, pero aquí estoy, Señor. Me presento como estoy. ¿Alguien más quiere dejarlo todo para seguir a Jesús? ¿Alguien más? Vamos a orar. Y los que levantaron la mano pudieran ponerse en pie. Me gustaría que Damaris, que estés ahí, puedes orar por ella. Arián, ¿cómo te sientes? Ven, ora. Ora por Yeisa. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús en esta tarde? ¿Alguien más? Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, porque tu Espíritu Santo, Señor, sigue tocando a aquellos que están sin ti, Señor. Eres tú y toda la gloria es para ti. Te ruego que seas con cada una de estas vidas, Señor. Y tal vez con que todavía no han tomado la decisión. Te ruego que seas con cada una de estas vidas, Señor. Que a partir de ahora puedan comenzar a conocerte más y mucho más. Que tu presencia comience a ser una realidad en ellos. Que ellos puedan comenzar a caminar y experimentar como hijos tuyos por la nueva vida que le has regalado. Comiencen a experimentar tu gracia, tu poder. Comiencen a experimentar cuán grande tú eres. Comiencen a experimentar el perdón de sus pecados. Comiencen a experimentar que la deuda fue absolutamente pagada. Y que solamente tú, Jesús, mereces toda la gloria, la honra y el honor. Solamente tú, Señor. Igual te pido, si hay alguien más en esta tarde que no ha tomado esta decisión, te ruego que sigas tocando con tu Espíritu Santo. No la dejes quieta, Señor. No la dejes quieta. Que tu Espíritu Santo siga tocando el corazón duro de piedra. Con el cincel de tu amor sigas quebrantando el orgullo que se ha levantado contra ti. Ahora, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra de convencimiento de la necesidad que tiene de venir a ti, Señor. Que nadie se vaya en esta tarde sin ti, Señor. Te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.